del país. Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ya está con nosotros. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Así es, ¿no? Ya tenemos más de 2 meses de esta medida y es un buen momento para evaluarla, ¿no? Ajá. Como tú bien dices, ¿no? Se eliminó el impuesto al precio final del pollo, huevo, fideos, pan y azúcar, y afortunadamente también se eliminó el de algunos insumos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa discusión que había en un Sí, claro. momento? Porque si no se eliminaba también el IGB de algunos insumos, no íbamos a tener ningún cambio. Y si bien el gremio de panaderos y avícolas se han quejado de que no, el grupo de insumos no es completo, eso se ha dado. Ahora, ¿ha afectado? ¿No ha afectado? ¿Tú qué crees, Carlos? Bueno, por lo que he podido percibir, no, salvo que tú me corrijas o me brindes un panorama mucho más esclarecedor, mi querido Osvaldo. A ver, según el INEI, en el mes de mayo, el precio del huevo de gallina, ¿no?, se redujo en -4% y el del pollo en -4%. En cambio, el pan y los cereales se han mantenido, ¿no? Cereales 1%, fideos 1% por encima. ¿Qué es lo que ha pasado detrás de eso, no? Y aquí yo creo que está la parte clave, ¿no? El Banco Central de Reserva reportó que desde que entró en vigencia esta medida, ¿no?, algunos precios sí se han reducido. Pero la gran pregunta es, ¿dónde se han reducido? Esa es la verdadera pregunta y aquí tenemos la respuesta. A ver. Las principales reducciones, en donde sí se ha llegado a reducciones, por ejemplo, a ver, permíteme que yo también lo mire, el precio del azúcar, ¿no?, se llegó a reducir en -14%, por ejemplo, y el precio del pan en algunos lugares -17% y del pollo en -14%, sí se redujo. Pero ¿dónde se redujo sobre todo? En los supermercados. Ya. En cambio, en los mercados vemos variaciones, ¿no?, de solo menos de 3%. Y aquí está ¿cuál es la razón de eso? Eso. Pues que evidentemente en los supermercados, ¿no es cierto?, es mucho más formales y entonces ahí todo es formal, una reducción del IGB tiene un impacto. En cambio, como todos lo anticipamos, en los mercados, en ese mercado, señor, señora, de su barrio, no necesariamente todo pues es formal, ¿no? Existe pues mucha venta de pollo informal. Entonces, si ya era informal, ¿qué significa? Que ya no pagaba IGB. Y es por eso que en los mercados, en cambio, la reducción ha sido Claro. mucho menor. Y la, ¿Te das y- cuenta, y la mayor Carlos? cantidad de gente obviamente va a los mercados de barrio y uno escucha Exacto. evidentemente la preocupación de las madres de familia, de los padres, diciendo, caramba, ¿cómo ha subido el huevo? El pollo no baja, el azúcar sigue caro. ¿Y medidas para qué? Yo te traslado lo que dice la gente, ¿no? Con toda Por razón, por supuesto. supuesto. Por supuesto, porque aquí está el punto. Desde el comienzo, ¿no? O sea, alguna vez lo hemos conversado aquí también. Si ya muchos de esos mercados, o de muchos de esos, de la producción de esos bienes, era informal, era evidente que no se iba a bajar o que se iba a bajar poquito, que es lo que hemos visto, ¿no? -3%, se ha caído 3%, poquito. En los mercados, en los supermercados ha sido más grande la reducción de precios porque ahí todo es formal. Pero era una medida que ya estábamos seguros que eso iba a pasar, ¿no? Sí, claro. Mucha informalidad. Osvaldo, ¿cómo se presenta el panorama de acuerdo a las perspectivas de inflación? Creo que eso también hay que considerarlo, ¿no? Sí, bueno, ayer lo comentamos un poquito y se lo vuelvo a contar a las personas que nos escuchan y nos ven. De acuerdo con el Banco Central, se espera que el máximo de la inflación llegue en julio, pero luego a partir de ahí empiece a caer, ¿no es cierto?, poco a poco. Se espera que al final del año la inflación total sea de aproximadamente 6% y la de alimentos sea 8%. Hoy día la total es más de 8 y la de alimentos es más de 10. Así que estamos diciendo que poco a poco van a ir reduciéndose y el próximo año, en el segundo trimestre, es decir, para hacia abril, se espera que tengamos inflación como siempre hemos tenido en los últimos años, ¿no? Ojalá. Entre 1 y 3%. Uno se Ojalá. pone a pensar cuando ve esos números y las catástrofes que significa para los hogares, cómo habremos sobrevivido a finales de los 80 con esas inflaciones que eran tremendas, ¿no? Terrible. Imagínate. Bueno, mi querido Osvaldo, muchas gracias. Por favor, cuídate, ¿De porque qué? Un abrazo para todos. está haciendo su friecito, como dicen en la sierra, así que mucho cuidado con ello. No te descuides, por favor.
Oye, sí, hay que abrigarnos todos. ¿Ah? Ajá. Estaba viendo el reportaje, muy dura la realidad. Hay que abrigarse y hay que cuidar a los hermanos que están en lugares muy fríos, ¿no? Muy bien, Osvaldo, gracias. Nos reencontramos